Bienvenidos, estamos ya para ir meditando la Santa Palabra, la encarnación del Verbo. Los textos bíblicos nos van a hablar de este misterio. El Logos eterno de Dios se hizo hombre. El gran misterio es que siendo Dios invisible, ahora se nos ha hecho visible por la encarnación. Por eso San Juan, particularmente en este día, leemos el Evangelio según San Juan, y el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Celebremos pues este gran misterio. Les invito a escuchar el Evangelio pues según San Juan. Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella existía al principio junto a Dios. Todo existió por medio de ella y sin ella nada existió de cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Apareció un hombre enviado por Dios llamado Juan, que vino como testigo para dar testimonio de la luz, de modo que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre estaba viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo existió por ella y el mundo no lo reconoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a los que la recibieron, a los que creen en ella, los hizo capaces de ser hijos de Dios. Ellos no han nacido de la sangre, ni del deseo de la carne, ni del deseo del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y verdad. Juan grita dando testimonio de él. Este es aquel del que yo decía, el que viene detrás de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos, gracia tras gracia, porque la ley se promulgó por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad se realizaron por Jesús el Mesías. Nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único, Dios que estaba al lado del Padre, Él nos lo dio a conocer. Hasta aquí el texto bíblico que nos corresponde en el día de la Natividad del Señor en la misa del día. Bien, vamos a reflexionar un poco para ir preparando pues tanto el acercamiento a la palabra como el fruto que da el meditarla y ahondarla en lo profundo del corazón. Todos los autores cuidan con particular esmero la primera página de sus libros porque son como la carta de presentación de toda la obra. Esta tiene que ser no solo agradable y atrayente, sino que además debe anticipar los grandes temas esenciales que se tratarán a continuación. Es una manera pues de atraer la curiosidad y suscitar el interés del lector. Para introducir su evangelio, el evangelista Juan compone un himno tan sublime y elevado que en verdad lo hace merecedor del título de águila entre los evangelistas. Como en la obertura de una sinfonía, es posible captar en este prólogo los motivos que serán después retomados y desarrollados en los capítulos sucesivos. Jesús, el enviado del Padre, fuente de vida, luz del mundo, lleno de gracia y de verdad, unigénito en el que se revela la gloria del Padre. Vamos meditándolo por estrofas, porque es un himno precioso.
Tomemos los versículos 1 al 5. Juan parece alzar el vuelo utilizando una imagen familiar a la literatura sapiencial y rabínica. La sabiduría de Dios, representada por una mujer encantadora y fascinante. He aquí cómo la sabiduría se presenta a sí misma en el libro de los Proverbios. El Señor me creó como la primera de sus tareas antes de sus obras. No había océanos cuando fui engendrada. Todavía no estaban encajados los montes, antes de las montañas fui engendrada. Cuando colocaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando imponía su límite al mar, cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él. Eso está en Proverbios 8, 22 al 29. Se trata pues de una personificación que aparece también en el libro del Eclesiástico, donde se afirma que la sabiduría se ha como encarnado en la Torá, en la ley, y ha plantado su tienda en Israel. Eclesiástico 24, 3 al 8 y 22. Juan conoce bien estos textos y quizás con un punto de polémica frente al judaísmo, los retoma y los aplica a Jesús. Es Jesús la sabiduría de Dios que planta su tienda entre nosotros. Es Él y no la ley de Moisés quien revela a los hombres el rostro de Dios y su voluntad. Él es el Verbo, la palabra última y definitiva de Dios. Es aquella palabra mediante la cual Dios al principio pues creó el mundo. No solamente esto, a diferencia de la sabiduría personificada, Eclesiástico 24, 9, la palabra de Dios que en Jesús de Nazaret se ha hecho carne, no ha sido creada, sino que estaba junto a Dios, existía desde toda la eternidad y era Dios. Para Israel, la sabiduría es un árbol de vida para los que echan mano de ella. Proverbios 3:18. Juan clarifica: la sabiduría de Dios se ha manifestado plenamente en la persona histórica de Jesús. Es Él, no más la ley, la fuente de la vida. La venida de esta palabra al mundo divide la historia en dos partes, antes y después de Cristo. Tinieblas sin luz, luz donde está Él. Es una palabra que, al igual que espada, penetra hasta lo más íntimo de todo hombre y separa en él lo que es el hijo de la luz de lo que es el hijo de las tinieblas. Las tinieblas intentarán destruir esta luz, pero no lo conseguirán. Ni siquiera la respuesta negativa del hombre podrá sofocarla, y al fin la luz triunfará en el corazón pues de cada uno de nosotros. Vamos a la segunda estrofa. Estamos en los versículos 6 al 8. La segunda estrofa tiene la función de ser un primer intervalo narrativo que introduce pues la figura del Bautista. De él no se dice que estaba junto a Dios. Juan es un simple hombre escogido por Dios para una misión. Tenía que ser el testigo de la luz. Su función es tan importante que viene mencionada hasta 3 veces. Él no era la luz, pero supo reconocer la luz verdadera y señalarla a todos. Una tercera estrofa, versículos 9 al 13, desarrolla el tema de Cristo, luz, y la respuesta de los hombres cuando apareció en el mundo. El himno se abre con un grito de alegría. Venía al mundo la luz verdadera. Jesús es la luz auténtica, lo contrario de las lucecillas ilusorias, los fuegos fatuos, espejismos, destellos engañosos proyectados por la sabiduría humana.
Este grito entusiasta viene seguido, sin embargo, de un lamento inmediato. El mundo no la reconoció. Es el rechazo, la oposición, es un cerrar la puerta a la luz. Los hombres prefieren la oscuridad por estar apegados a sus obras malvadas. Juan 3:19. Ni siquiera los israelitas, su gente, la acogen. Y sin embargo deberían haber reconocido en Jesús la manifestación última, la encarnación de la sabiduría de Dios, de aquella sabiduría que entre todos los pueblos había buscado donde descansar y un sitio donde habitar. Y justamente en Israel había encontrado pues su morada. El creador del universo le había dado esta orden: planta tu tienda en Jacob y toma a Israel como heredad. Eclesiástico 24, 7 y 8. Sorprende pues el rechazo a la luz y a la vida por parte de los hombres, incluso el de los más preparados y mejor dispuestos. También Jesús se admiraba un día de la incredulidad pues de sus mismos conciudadanos, como lo vimos en Marcos 6:6. Esto significa que la luz que viene de lo alto no se impone, no usa la violencia, nos deja libres, pero nos pone frente pues a una decisión ineludible. Es necesario escoger entre la bendición y la maldición, como está en Deuteronomio 1:27, entre la vida y la muerte, como lo dice Deuteronomio 30:15. La estrofa concluye con la visión gozosa de aquellos que han creído en la luz. Creer no significa dar el propio consentimiento intelectual a un conjunto de verdades, sino acoger a la persona, a la sabiduría de Dios que se identifica pues con Jesús. A los que confían en Él se les concede un derecho inaudito: llegar a convertirse en hijos de Dios. Es el renacer de lo alto del que hablará Jesús a Nicodemo, por ejemplo en Juan 3:3. Es un renacer que no tiene nada que ver con el nacimiento natural, ligado a la sexualidad y al querer del hombre. El renacer de Dios es de otro orden, es obra del Espíritu. Vamos a la cuarta estrofa, versículo 14, el centro de este texto. Y el Verbo se hizo carne y plantó su tienda entre nosotros. He aquí el punto culminante de todo el prólogo que oiremos de rodillas en la proclamación del Evangelio de hoy. Los cristianos de las primeras comunidades están aún grávidos de una admiración gozosa y maravillada frente al misterio de Dios que por amor se despoja de su gloria, se rebaja a sí mismo y fija su morada entre nosotros. El término carne en el lenguaje bíblico significa el hombre en su dimensión de debilidad, fragilidad, caducidad. Se percibe aquí la dramática contraposición entre carne y palabra de Dios, tan eficaz y realísticamente expresada en el texto de Isaías. Toda carne es hierba y su belleza como flor campestre. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios se cumple siempre. Eso está en Isaías 46:8. Cuando Juan dice que la palabra se hace carne, no afirma simplemente que toma un cuerpo mortal o que se reviste de músculos, sino que se hace uno como nosotros, en todo semejante a nosotros, incluidos los sentimientos, las pasiones, las emociones, los condicionamientos culturales, el cansancio y la fatiga, la ignorancia. Sí, también la ignorancia, al igual a nosotros, menos en el pecado. El texto dice: y nosotros veremos su gloria. El hombre bíblico era consciente de que el ojo humano era incapaz de ver a Dios.
De Dios solo se puede contemplar la gloria, es decir, la huella de su presencia, sus obras, sus gestos de poder a favor de su pueblo. Mostraré mi gloria derrotando al faraón, dice, con su ejército, sus carros y jinetes, en Éxodo 14:17. En esta frase del prólogo se percibe el eco de las expresiones llenas de intensa emoción de la primera carta del apóstol Juan. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado nuestras manos, es lo que les anunciamos. La palabra de vida. La vida se manifestó, la vimos, damos testimonio y les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y que se nos manifestó. Lo que vimos y oímos se lo anunciamos también a ustedes. Les escribimos esto para que su alegría sea completa. En Primera de Juan 1:1-4. Juan habla en plural porque quiere referirse a la experiencia de los cristianos de su comunidad, quienes con ojos de fe han sido capaces de descubrir, a pesar del velo de carne de Jesús humillado y crucificado, el rostro de Dios. El Señor ha manifestado muchas veces su gloria con signos y prodigios, pero nunca se había revelado de una manera tan clara y abierta como en su unigénito lleno de gracia y verdad. Gracia y verdad es una expresión bíblica que significa amor fiel. La encontramos en el Antiguo Testamento cuando el Señor se presenta a Moisés como el Señor, el Dios compasivo, clemente, paciente, rico en bondad y lealtad. Éxodo 34:6. En Jesús está presente la plenitud del amor de Dios. Él es la demostración irrefutable de que nada podrá jamás obstaculizar la benevolencia de Dios. La quinta estrofa, versículo 15, es el segundo interludio. Reaparece el Bautista y esta vez habla en presente. Da testimonio en favor de Jesús. Grita a los hombres de todos los tiempos que Él es único. En la sexta estrofa, versículos 16 al 18, es un canto de júbilo que propone a la comunidad agradecida a Dios por el don recibido, don incomparable. También la ley de Moisés era un don de Dios, sí, pero no era definitiva. Las disposiciones externas que contenía no podían comunicar la gracia y la verdad, es decir, la fuerza que permite al hombre corresponder al amor fiel de Dios. La gracia y la verdad han sido dadas por medio de Jesús. Aparece aquí su nombre por primera vez. ¡Qué expresión tan bella! A Dios nadie lo ha visto. Es una afirmación que Juan recuerda con frecuencia y que encontramos también en el Antiguo Testamento. En Éxodo 33:20. Mi rostro, dice, tú no lo puedes ver porque nadie puede verlo y quedar con vida. Así pues, las manifestaciones, las apariciones, las visiones de Dios narradas en el Antiguo Testamento no eran visiones materiales, era un modo humano de describir la revelación del pensamiento, de la voluntad y de los proyectos del Señor. Ahora, sin embargo, viendo Jesús, es posible ver real y concretamente a Dios. Para conocer al Padre no es necesario recurrir a razonamientos filosóficos o perderse en sutiles disquisiciones. Basta contemplar a Cristo, observar lo que hace, lo que dice, lo que enseña, cómo se comporta, cómo ama a quien prefiere, a quien frecuenta, con quien come, a quien escoge, a quien reprende, a quien defiende. Basta contemplarlo en el momento más alto de su gloria, cuando es alzado en la cruz. En esta suprema manifestación llena de amor, el Padre lo ha dicho.
bendito día en el que celebramos su natividad, su nacimiento, la aparición de Dios en el mundo. Celebremos pues con alegría el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.